si tuviese la forma, el sistema, si pudieran tener enfrente a Dios dispuesto a responder la pregunta que tengas, ¿qué preguntarías? Si pudieras preguntar algo, es lo que está el sistema y está ahí para responder. Es una pregunta de la que hablo. Esto va más allá de cualquier nivel de fe. Todos tenemos una pregunta. Esto no tiene que ver con lo que solemos, la pregunta que estoy haciendo no tiene que ver con lo que solemos generalmente relacionar el tema de rezar, con esto de pedir o agradecer, que hemos hablado varias veces, ¿no? Esta negociación que hacemos, ¿no? Entre pedimos, entonces me tienen que obedecer, como que el jefe soy yo y el que tiene que hacer es, ¿no?, el de arriba. Y agradecer entra en el mismo orden, porque agradezco cuando me dan lo que pedí. Pues si no me dan, no agradezco. O sea, es toda una negociación, un comercio muy interesante. Pero rezar es otra cosa. No hablo de rezar, hablo de una pregunta. ¿Qué pregunta le harías? No voy a hacer que cada uno diga, pero yo les puedo decir qué es lo que estoy convencido que la mayoría de ustedes preguntaría. Todos preguntaríamos algo en relación a algún miedo o algún temor. ¿Cómo va a estar mi hijo? ¿Cómo van a estar mis hijos? ¿Cómo va a estar mi viejo? ¿Cómo va a ser el tema de la salud? ¿Cómo va a estar el dólar? Lo que sea. Todo tiene que ver con algún temor, ¿no es real, con algún temor que tenés. No tiene que ver con pedir, tiene que ver con preguntar, ¿me entienden, no? ¿Qué va a pasar? ¿Y si pasa qué? Porque el tema del pedir algo, ahí entra mucho la duda que muchos tienen acerca del poder de Dios, de dar, ¿no? O sea, quiero un novio, una novia, y no viene, y entonces uno duda del poder de Dios cuando no viene lo que uno pide. Ahora, cuando viene, llega el novio o la novia, ahí lo que empiezan a dudar es de los gustos de Dios. O sea, resulta que... Pero siempre la duda, pero no estoy hablando de la relación del pedir algo, sino de la pregunta. Y la pregunta, incluso, ¿me va a venir una novia? También tiene que ver con el miedo. Todo tiene que ver con algún nivel de temor. Les digo esto porque como estuvimos viendo hace un rato, mañana en la Parashá nos van a hablar acerca de las vestimentas, lo hablamos varias veces ya, de las vestimentas del sumo sacerdote en el gran templo de Jerusalén. Toda la Parashá habla de cada detalle de todas las prendas, eran 8 tipos de ropas, una túnica y un cinturón y el pantalón, el turbante, cada una de las prendas. Por supuesto que está íntimamente relacionado con Purim, que va a ser esta semana, las ropas, los vestidos, etc. Pero mañana está el detalle de cada una de las prendas del sumo sacerdote. Y les quiero hablar de una en particular. Hay una bastante conocida, si vieron alguna imagen, que hay muchas reproducidas de cómo eran los sacerdotes judíos en el tiempo del Beit HaMikdash, que era el Hoshen, que era un pectoral en el medio del pecho, cuadrado, que tenía 12 piedras preciosas, cada una de otro color, con un nombre. El nombre de una tribu. Eran 12 piedras preciosas, cada una de otro color, con el nombre de una tribu. O sea, el nombre de todos. Porque todos pertenecían a alguna tribu, era como el apellido de alguien, era tu nombre. Y ese Hoshen y esas piedras tenían lo que se llama, esas piedras representaban lo que llaman los Urim Betumim. Es muy difícil de traducir, pero es lo más parecido a un oráculo. Porque el texto describe claramente cómo tenían que estar puestas las piedras, cómo lo tenía que usar en el centro del pecho, el sacerdote, y para qué servía, que era para preguntarle cosas a Dios y él te iba a decir cómo era. Esa era la manera de hablar y de hacer la pregunta y de obtener la respuesta. Es más, hay un momento en donde Moisés le dice a Yoshua, su sucesor en la Torá, le dice, escúchame, acá están los Urim de Tumim, ahora que vas a entrar a Israel, puedes preguntar cómo hacer, si hay una guerra, si no hay una guerra, si cómo te vas a defender, si por acá, si por allá, si te va a ir, puedes preguntar todo. Explica cómo funciona, digamos, ¿no? Estaba el sistema para poder hacer la pregunta
y tener respuesta. Lo más parecido, recién decía el oráculo, en aquel tiempo muchísimas culturas tenían lo que se conoce como los oráculos, el oráculo de Delfos, de los griegos, ¿no es cierto? El gran Alejandro Magno se cruzó todo el gran desierto de Egipto para llegar al gran oráculo de los faraones, para ver cuál iba a ser su destino, y le contaban. Lo extraño del Hoshen, del sacerdote, es lo siguiente, y es que no hay una sola vez en toda la Torá que alguien le haga una pregunta. Ni una, nunca. O sea, estaba el coso ahí. No hay una sola historia en donde alguien le haga una pregunta y haya una respuesta. El silencio es dramático. ¿Cómo puede ser que está el sistema y nadie se anima a preguntar o a hablar? Y creo que una de las cosas que nos puede enseñar esto es que en realidad en el judaísmo no hay rituales mágicos para escuchar voces y que te digan cómo son las cosas, sino que es una invitación a descubrir la profundidad del silencio y la manera que tenemos de conversar de verdad en el silencio. Entre otras cosas, hacernos las preguntas más importantes y profundas de nuestra vida en ese silencio. Porque a veces decimos, igual Dios no habla o no responde. Y el problema es que estamos acostumbrados a vivir rodeados de ruidos y de voces. Y el silencio no quiere decir ausencia, ni vacío, ni falta de respuesta. El silencio es una invitación a la conversación. Cuando apagás realmente todas las voces y los sonidos que nos invaden cotidianamente, todo el día, todo el tiempo, entonces quizá te podés hacer esas preguntas más profundas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué acá? ¿Por qué ahora? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Y en esa profundidad del silencio no solamente aparecen las preguntas más potentes de tu vida, sino que si profundizás más todavía, podés llegar a descubrir que la respuesta también estaba ahí adentro. Miren, de hecho, estábamos haciendo una meditación. Si querés descubrir qué es el silencio profundo, por ejemplo, vení bastante a Mijaí los viernes, que ahí lo intentamos mucho, pero justo son un teléfono, ¿no? Interesante. Estamos invadidos. Ni siquiera en los momentos que nos regalamos de silencio lo logramos. Estamos tan aburridos de estar con nosotros mismos que necesitamos abrir el teléfono o tenerlo prendidos por las dudas. Mirá si llegás a ganar el premio Nobel y te llaman justo. Estamos tan invadidos de la necesidad de tanta gente de justo mandarnos un WhatsApp, de justo mandarnos un mail, de justo que sale la alarmita, o si no, el aburrimiento hace que empieces a mirar otras historias de otras personas y ¿saben lo que es el silencio? Por ejemplo, especialmente en un Shabbat, es decir, todo lo que pasa ahí afuera y la gente que tiene para llamarme es muy importante, sin duda. Pero hay cosas acá adentro que también son importantes. Y un rato, el mundo puede esperar. El mundo puede esperar. Yo no puedo esperar, pues tengo tantas preguntas. Pasan los siglos después de que Moisés inventa y crea el pectoral, que tiene que estar en el pecho, que son piedras preciosas con un nombre. Pasan los siglos y de pronto aparece una historia en donde sí hay alguien que le pregunta al Hoshen. En el Tanaj, muchos siglos después, como 300 años después, en el libro de los Reyes aparecen dos historias de dos personas que le preguntan al Hoshen. Solo dos aparecen. De los casi 1000 años que existió este sistema, solo dos historias conocemos, dos, nada más. Como 300, 400 años después de Moisés, de crearlo, hay uno que se anima, pareciera. El rey Saúl, el primer rey de Israel. El rey Saúl y va y le pregunta. Y le pregunta, obvio, cosa como le dije, desde el temor. La pregunta es acerca de, ¿me van a invadir tal pueblo? No sé, va a haber tal guerra. ¿Me voy a poder defender? Una pregunta de ese estilo. Interesante, después de 400 años hay alguien que pregunta. Y el Hoshen no responde nada. Justo hay una historia en donde alguien pregunta y vuelve el silencio.
En el silencio podemos encontrar la verdadera cercanía con el otro, con la conversación, con la pregunta y con la respuesta. Miren, no sé si les habrá pasado, pero dice que discutimos con alguien, incluso que queremos mucho. Y cuando discutís con alguien y te enojas, automáticamente lo que sucede es que vos pensás que el otro va a entender mejor lo que tenés para decir subiendo el volumen. Es muy interesante, porque uno cree que al subir el volumen de la voz el otro va a entender mejor. Empieza el grito, ¿sí? Y es muy extraño porque uno está gritándole a una persona que está ahí enfrente. Les voy a explicar por qué. Uno grita a alguien cuando está lejos. Ahí está lejos, le gritas, ¡hey! Ahora, cuando uno le grita a alguien que está frente, es porque también está lejos. El sonido habla de la distancia. Cuando vos le gritas a alguien es porque está lejos, no físicamente, está lejos, está en otro mundo, está lejos existencialmente, esencialmente, emocional y espiritualmente con vos, por más que esté pegado a vos. El sonido habla de distancia. Ahora el silencio habla de todo. Porque cuando estás mirando en silencio a los ojos a alguien, a tu hijo, a tu padre, a tu mejor amigo o a tu amor, la cantidad de cosas que decís, la cantidad de respuestas que tenés. Quizás hasta te pones a llorar y nadie dijo nada. El silencio hace que seas uno con el otro. Y de eso trata esta gran historia. Es aprender a que no es que Dios nos responde. Dios está invitando a que converses en la mejor y más alta y sabia manera de conversar, que es en el silencio. Última. La segunda persona que se anima a hablarle al Hoshen es el rey David, unos años después. El rey David va y le hace una pregunta, también desde los temores. ¿Me van a traicionar? Tal, le pregunta. Le hace varias preguntas, parece, ¿me van a traicionar? ¿Me van a entregar? ¿Va a venir este y me va a matar? Y finalmente el Hoshen responde. La primera vez que dice algo y la última. Dice, sí. Wow. Revelación. Y apenas dice sí, uno espera que el rey David, o sea, sabiendo que su miedo finalmente es una realidad. Porque una cosa es tener la pregunta, otra cosa es saber que eso tan difícil a lo que le temes es verdad, va a pasar o está pasando. Uno espera que le diga, bueno, decime qué hago, decime cómo hago, decime a dónde corro, qué me va a pasar después. Nada. Miren, lo interesante de esta segunda y última historia es que el Hoshen no te explicaba qué tenías que hacer. En la conversación esa no te van a decir para dónde tenés que disparar o en qué te tenés que transformar. Ese es el enorme desafío. Hay veces que las preguntas de mayor temor, sí, pasan esas cosas. Sí, hay desilusiones que son verdad. Hay enfermedades que se confirman. Hay gente que parte. Hay cosas que se rompen. Y de pronto nos enteramos, como si fuese una revelación, que necesitamos un Hoshen, de que el mundo es un mundo quebrado y difícil. Roto, complejo, lleno de nudos, lo hablábamos la semana pasada. Ahora hay una cosa que no te dice el Hoshen y que te la regala para que la descubras en la profundidad de la conversación en silencio. Y es, ¿en qué te vas a transformar vos a partir de ahora que tenés este sí enfrente? Si acaso eso que está pasando, que es real, esa crisis, esa desilusión, esa pérdida, es lo que te va a definir a vos, te va a definir, te vas a transformar en la persona que se va a presentar a partir de eso que pasó, si eso va a ser a partir de ahora tu vida, o si vas a ser vos el que va a definir qué es lo que va a hacer con eso que pasó. Si vos lo vas a saber poner en el lugar, es real, es verdadero, pero si vas a lograr ponerlo en el lugar de entender que es una de las cosas que te pasó en la vida, porque tu vida es mucho más que eso que pasó. La decisión de la estrategia de lo que vas a hacer en relación al fact de que los temores son verdaderos y reales y que las cosas difíciles pasan, esa decisión última de cada uno y termina siendo, en definitiva,
quién sos y en quién te vas a transformar. Amigos queridos, amigos todos, no hace falta ver para creer. Nos pasa todos los días. No hace falta ver el sol para disfrutar de su luz y ni hablar de su calor. No hace falta oír para escuchar. No hace falta. Hay veces en la profundidad del silencio podemos realmente mantener esa conversación íntima, profunda, con lo divino que habita dentro de cada uno de nosotros. Shabbat shalom a todos. Nos ponemos de pie.